Bienvenida, bienvenido a otro episodio de Algo Más Que Contarte Podcast. Soy su host, Alfonso Aguirre. Es un hecho que mi habilidad para poder balancear mi vida, mis proyectos, está directamente relacionada con mi habilidad de mantenerme organizado y de enfocarme en lo que es importante. Este episodio se trata de cómo puedes encontrar un esquema para organizarte y para manejar mejor tu tiempo y que funcione para ti. Te mostraré mi propio sistema, mi esquema y los principios que hay detrás. Desde hace años tengo días ocupados, hay días que requieren un cerebro creativo, hay días que requieren más un cerebro de negocios, hay días que requieren ambos. En mi experiencia de todos estos años, las personas que se toman la preparación seriamente y se mantienen organizados, que organizan sus pensamientos, que organizan su material, inspiran más confianza, más autoridad, más liderazgo, pero también terminan estando más en control de cualquiera la situación que sea. Y se nota porque muestran que saben hacia dónde van y cómo llegarán. Si eres desorganizado, si tienes tus papeles y tus notas revueltas, si estás como que todos los días tratando de ver en dónde dejaste tus notas y tus papeles e improvisando, eso no inspira confianza. Esa falta de estructura se percibe de inmediato y aunque pueda pasar desapercibida una o dos veces, se vuelve evidente con el tiempo. Las personas notan cuando alguien llega preparado, con claridad y con propósito, versus a alguien que parece estar como luchando solo por fluir y por sobrevivir cada día. Y la desorganización te hace perder oportunidades, no solo de hacer bien tu trabajo y lo que se requiere, también pierdes seguridad, pierdes liderazgo. Cuando estás constantemente improvisando, se convierte en un ciclo. Pierdes tiempo, pierdes enfoque y pierdes la confianza de quienes podrían contar contigo. Y lo que tú quieres es que las personas piensen: tú eres la persona que puede hacer el trabajo. Tú eres la persona que quiero en mi equipo. Que los demás confíen en tu capacidad. Que sepan que contigo no van a tener que preocuparse por detalles desorganizados o tareas incompletas. Cuando las personas ven que puedes manejar cualquier situación con claridad y con control, inmediatamente te reconocen como alguien confiable, con autoridad, como alguien que sabe lo que hace y que eleva el trabajo, que eleva el equipo. Entonces, tengo principios bajo los cuales organizo mi tiempo. Tengo un esquema y tengo un sistema. Cuando tienes una vida ocupada, cuando tienes una empresa, cuando tienes un equipo y cuando estás escribiendo, cuando tienes un proyecto, cuando estás desempeñándote profesionalmente en cualquier área, necesitas una ética de trabajo, porque hay trabajo que se requiere de ti. Y el primer principio es tu ética de trabajo. Porque para poder cumplir con el trabajo que se requiere de mí, necesito una ética de trabajo. Prácticamente fui criado para trabajar duro y he tenido situaciones en mi vida que han instalado en mí una ética de trabajo mi vida entera. Al principio de mi carrera profesional, yo pagaba mi universidad. Yo estudié en una universidad en México llamada TEC de Monterrey y aparte de las clases y debates y exámenes, estaba también en actividades extracurriculares. Y tenía un trabajo de tiempo completo para poder pagar la colegiatura, la matrícula. Ese trabajo era en la oficina del alcalde de mi ciudad. Y mi ciudad en 2013 eligió a un empresario como alcalde y su metodología era impecable. A partir de ahí comencé a instalar esta ética de trabajo. Y de este empresario aprendí esta lección de valorar tu tiempo más que tus posesiones. Y todos los días de 2013, 2014 a 2018 había que trabajar duro. Y este trabajo requería de mí que entonces me organizara el doble, el triple más que un estudiante normal. En mis estudios de negocios y en mi trabajo como en mis clases también me gustaba dar más. El trabajo duro, el trabajo incómodo nunca ha sido algo que me pese o me cueste, porque al final del día quien hace el trabajo es lo que realmente importa. Y las personas que hacen el trabajo, que se despiertan temprano, se duermen tarde, hacen todo lo que pueden, no siempre funciona porque muchas personas muchas veces no saben cómo trabajar duro.
aunque piensan que están trabajando duro, pero generalmente las personas que trabajan duro avanzan más rápido porque obtienes los resultados de trabajar duro. Y también es importante trabajar inteligentemente. No importa qué tipo de trabajo estás haciendo, tienes que tener una ética de trabajo, por así decirlo. ¿Cómo puedo hacer esto de manera más rápida? ¿Cómo puedo hacer esto de manera más eficiente? ¿Cómo puedo evitar perder el tiempo para poder producir más de lo que quiero? ¿Cómo puedo hacer mi trabajo para tener tiempo con mi familia, con mis amigos? Entonces, trabajar duro es cumplir en lo que estás trabajando, pero tienes que ser inteligente en cómo trabajas duro. Cuando pienso en trabajo duro y trabajar inteligente, hay 4 principios que trato de mantener en mis días. Y esos principios son: 1, priorizar; 2, cuidar los detalles; 3, ser un workhorse, no un showhorse, que es un caballo de trabajo, no uno de espectáculo; y 4, siempre seguir adelante. Y entonces, número 1, determinar tus prioridades es clave para todo lo que haces. En lo que te enfocas es lo que crece. Para mí es como me mantengo sin alargarme de tiempo en algo que no es importante, o es lo que me mantiene sin llenarme de actividades que no debería estar haciendo. Y organizo mis prioridades en 3 categorías: urgente, inmediato y largo plazo. Si hay algo que necesito atender en ese momento, pues es urgente y eso significa dejar todo por eso. Inmediato se refiere a las cosas que contribuyen a mis metas a mediano y largo plazo, pero no requieren atención en ese minuto. Y después, largo plazo encapsula las cosas que son más normales y más mundanas, que pueden ser puestas como las últimas actividades. Y constantemente estoy evaluando cómo puedo usar y gastar mi tiempo. Mi tiempo es mi recurso más preciado y mi recurso más valioso que tengo. Es la manera en la que trato de organizar todo. ¿Cuánto tiempo tengo para esto? ¿Cuánto tiempo tengo para aquello? ¿Cuándo debo de empezar? ¿Cuándo debo de parar? ¿Cuánto tiempo tengo para leer, para mi escritura? ¿Cuánto tiempo tengo para los conceptos de nuevos productos? Para entretenimiento, tiempo para mi familia, tiempo para mis amigos. Hay una frase que se utiliza en el mundo de las empresas y es: no me tienes que dar discursos ni tienes que tratarme de explicar qué estás haciendo o qué es lo que a ti te importa. Enséñame tu presupuesto y enséñame tu calendario y ahí podré saber y yo te diré cuáles son tus prioridades. Enséñame el presupuesto de tu tiempo, tu calendario, y ahí van a estar plasmadas tus prioridades. Porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que haces. Si el tiempo es la moneda de nuestra vida, un calendario es como el presupuesto para saber cómo gastar esa moneda. Y trabajar duro, priorizando tu trabajo y organizando tu trabajo duro e inteligente y priorizar, de hecho, simplifica tu vida y al final te da más tiempo y más paz mental. Y cuando tienes tu prioridad, la prioridad te muestra el camino. Número 2, sé un workhorse, no un showhorse, un caballo de trabajo, no de espectáculo, que significa hacer el trabajo difícil, hacer el trabajo duro. Ser un workhorse significa ser alguien que trabaja duro, que es confiable y da resultados de impacto en la misión que tiene actualmente. Y un showhorse, un caballo de espectáculo, es alguien que se queda en el nivel superficial, se preocupa más por promocionarse a sí mismo, alguien que trata de encontrar el camino fácil, como que queriendo aparecer en la foto, pero tomando el crédito de otros. Y como que queriendo figurar y ascender sin realmente hacer el trabajo duro. Yo sé que muchas personas piensan que es mejor buscar atajos y usar hacks y tomar el camino corto. Y a lo mejor funciona a veces en las cosas que no importan. Tal vez en un trabajo donde no te exigen y puedes pretender. O en un lugar en donde no requieres crecer o no hay retos. O donde no hay consecuencias si no trabajas duro. Tal vez ahí sí puedes salirte con la tuya, pero esa no es la realidad del mundo actual. Así no es la vida. A largo plazo, en mi experiencia, los workhorse siempre terminan en el centro y en el spotlight, destacando y obteniendo los logros que realmente importan en la vida. Y número 3, cuando me refiero a cuidar los detalles, me refiero a preparación, a aprender el trabajo, cualquiera que sea.
Porque tienes que aprender cómo se hace algo, no buscar atajos o pensar que solo puedes fluir porque eres súper carismático o porque conoces a alguien dentro o porque eres conocido de la persona que dirige la compañía o alguien del equipo. Cuidar los detalles se trata de aprender lo más que puedas sobre cómo se hace el trabajo que te piden hacer o entender el trabajo que se tiene que hacer en tu empresa, entender el trabajo creativo de tu proyecto. Y como no sabemos cuándo van a aparecer sorpresas o emergencias o urgencias o nuevos problemas, si no conoces los detalles de lo que se tiene que hacer cada día, no vas a funcionar de la mejor manera. Es como cuando un amigo o un familiar, por ejemplo, está en el hospital y quiero asegurarme de que los doctores, los enfermeros estén cuidando los detalles y que sepan exactamente lo que se tiene que hacer y que sepan qué está pasando y que sepan cómo hacer el monitoreo y que sepan todos los detalles que se tienen que hacer con esa persona importante para mí. Durante toda mi carrera profesional he tratado de aprender todo lo que puedo sobre lo que me toca hacer, porque no puedes perder la vista de tu trabajo. Cuidar los detalles se ve diferente en cada profesión y se ve diferente en cada etapa, pero es preguntarte, a ver, ¿qué estamos resolviendo y es esta la manera más efectiva de hacerlo? ¿O qué contexto es importante considerar? ¿Qué progreso hemos hecho? ¿Dónde están los números? ¿Y qué nos está limitando? ¿Qué nos está atrasando? ¿Cómo podemos mejorar esto que estamos haciendo? Y entender y cuidar esos detalles me ayuda a darme cuenta del trabajo en el que puedo hacer un impacto real y un impacto práctico y asegurarme que lo que hago realmente tenga una diferencia medible. Entonces, cuidar los detalles es realmente generar y desarrollar expertise y convertirte en un verdadero profesional. También he aprendido que el 99% de los resultados vienen de presentarte. Solo el hecho y el acto de presentarte hace una diferencia y las personas se dan cuenta. Hay algo en las personas que están dispuestas a presentarse y decir, yo puedo hacer eso. O no puedo hacerlo hoy, pero puedo planear hacerlo mañana. Personas que se presentan a su profesión, que se presentan a su empresa todos los días. Personas que se presentan a escribir su libro. Personas que salen a vender todos los días. Personas que entienden que hay un trabajo que se tiene que hacer y quieren asegurarse de que se haga. Y entonces se presentan y trabajan tan duro como pueden hasta que esté terminado. Porque no puedes esperar que algo que no tiene tu atención funcione. Si quieres escribir un libro y sueñas con ser escritor o escritora, necesitas presentarte todos los días a tu escritura. Punto. Si quieres crecer tu empresa, tienes que presentarte todos los días y hacer el trabajo que se requiere, el trabajo difícil, el trabajo duro. Y por eso es importante para mí poder priorizar y poder decidir el camino de mi carrera profesional, elegir y decidir mis proyectos y lo que hacemos en mi empresa. Porque para presentarme todos los días a lo que hago, necesito asegurarme de conocer los detalles de lo que estoy haciendo y necesito asegurarme siempre de que me emocionan los lunes, que me emociona el trabajo por hacer. Muchas personas odian los lunes. Si odias los lunes, probablemente es una señal de tomar decisiones, porque odiar los lunes es de las señales más grandes que tienes que atender. Odiar los lunes y odiar de lunes a jueves o de lunes a viernes significa que no te gustan 5 de 7 días de la semana. Odiar los lunes y odiar la semana es odiar el 71% de tu vida. Es odiar literalmente 5/7 de tu vida. Por eso presentarme todos los días no es una carga, es una elección, es el compromiso de estar ahí, de estar presente para lo que me importa y construir lo que realmente genera una diferencia. Presentarse no es solo estar físicamente, es estar mental y emocionalmente con intención, con propósito. Porque cuando eliges un proyecto, una carrera, una meta que te mueve, estar ahí cada día se convierte en algo natural y cada esfuerzo cuenta. Y presentarse es reconocer que lo que creas hoy, lo que construyes paso a paso, es lo que va a definir los resultados en lo que sea que estés haciendo en tu vida. Entonces, ¿cómo se ve presentarte en tu vida? Y tienes que eliminar la idea de presentarte en un escenario todos los días, porque muy pocas veces cualquier trabajo es glamuroso.
Muy pocas veces se pisa el escenario. Los atletas, por ejemplo, de las Olimpiadas, llegan ahí y tienen una demostración pública y el mundo entero los está viendo, pero ese no es el trabajo diario. El trabajo diario no es en las cámaras, el trabajo diario está en levantarse todos los días y hacer el trabajo. Y entonces un atleta que quiere llegar a las Olimpiadas tiene que obsesionarse con levantarse, obsesionarse con ir a entrenar todos los días, ir al gimnasio, obsesionarse con ser constante y probar nuevas rutinas, nuevas mejoras para su entrenamiento, nuevos alimentos, mejores suplementos y estar ideando todos los días nuevas hipótesis de cómo puede mejorar sus habilidades atléticas, cómo puede cuidar los detalles del proceso. Porque después de los 5 minutos en el escenario, en las Olimpiadas, al día siguiente, haya ganado o haya perdido, se va a sentar a recibir feedback para ver qué hizo bien, qué hizo mal, qué puede mejorar, qué hay que corregir y empieza de nuevo el proceso de 4 años enteros de presentarse todos los días. Un escritor va a pasar muy pocas horas en un auditorio presentando su libro o dando entrevistas a la prensa. La mayor parte del trabajo viene de presentarse y pasar meses enteros a diario y horas seguidas escribiendo y haciendo borradores y corrigiendo y superando bloqueos creativos y resolviendo problemas de escritores. Y sí, el escenario puede ser el sueño, pero presentarte todos los días a hacer el trabajo es donde se vive la realidad. También hay que tener ambición, obsesión e intensidad y tienes que desarrollar y tener estamina. Tener estamina es clave, no solo es resistencia física, sino también mental. Es esa fuerza, es una fuerza interna, son tus intenciones que te permiten seguir adelante. Incluso y sobre todo cuando las cosas se ponen complicadas. Para mí, estamina significa estar preparado para enfrentar los momentos difíciles, para enfrentar los días bajos sin perder el enfoque. Porque siempre quiero ayudar más, siempre quiero lanzar nuestro siguiente producto, siempre quiero diseñar el siguiente concepto, siempre quiero solucionar más problemas, siempre quiero ayudar a más clientes y eso requiere energía constante. La estamina me da ese impulso que requiere esa energía para mantenerme firme y para poder avanzar y no rendirnos cuando el camino se vuelve más exigente. Sin estamina, cualquier reto y cualquier dificultad pudiera parecer insuperable y cansado y sobrecargado, pero con estamina cada problema y cada situación se convierte siempre en una oportunidad para demostrar de qué estás hecho. Desarrollar estamina es algo que requiere intención y que requiere constancia. No llega de la nada, es algo que tienes que trabajar y crecer. Es como crecer y construir un músculo. Necesitas empezar con pequeños retos y empujarte a hacerlos. La estamina se construye manteniéndote firme, incluso cuando las cosas se complican. Para mí es una responsabilidad personal porque nadie más puede hacerlo por ti, nadie más puede desarrollar estamina en tu lugar. Si quieres tener la fuerza para afrontar momentos difíciles y tener resiliencia y seguir avanzando, tienes que hacer el trabajo de fortalecer tu mente y fortalecer tu cuerpo. La estamina es esa preparación como muchas veces silenciosa que te permite no solo superar obstáculos, sino enfrentarlos con certeza de que puedes, porque te has preparado para eso. Tienes que desarrollar estamina, pero también sentido común. Para cuando sientes un poco de cansancio, para cuando no estás en tu mejor momento físicamente o cuando tienes una condición médica, no tienes que sobrecargarte a ti misma o a ti mismo todas las veces, porque vas a tener más estamina en el largo plazo si te tomas ese descanso. Y estos son principios y también tengo métodos tácticos y tengo sistemas. De manera práctica, mi método es, yo organizo lo que hago en un solo lugar. Es la manera en la que cuido los detalles, la manera en la que priorizo. Para mí ese lugar es mi segundo cerebro. Y un segundo cerebro para mí es como un briefing book. Un briefing book es como un libro informativo, una carpeta de preparación, una carpeta de referencia. Es lo que yo hacía antes cuando era estudiante. Y cuando tenía debates, presentaciones, alguna exposición, un caso de estudio, siempre tenía que preparar semanas antes un briefing book.
Un briefing book era mi carpeta y por eso me encantan las carpetas tipo binders, las carpetas de aros. Y en estas carpetas, en estos briefing books, es un archivo en donde concentraba toda la información relevante, los puntos clave, los datos, las citas importantes, las preguntas que podían surgir y hasta respuestas anticipadas a posibles preguntas. Y tenerlo listo en un solo lugar me permitía prepararme con anticipación sin estar como que buscando en el momento entre carpetas, sin estar buscando entre papeles. Me permitía entrar con seguridad a la clase, al debate, a mis presentaciones, a las mesas redondas, sabiendo que cualquier cosa que necesitara estaba ahí. Cuando estás trabajando necesitas siempre todo en un mismo lugar. No puedes estar jugando con cientos de aplicaciones o cientos de papeles y notas y correos por todas partes. La información muchas veces viene de diferentes direcciones y necesitas ser estratégica y estratégico con esto. Y no solo es tener el material, es tener los procesos, los sistemas. Yo estudié negocios internacionales, pero tuve 5 semestres de materias de ingeniería industrial. Y todas esas materias que tomé de ingeniería, ahora puedo ver, viendo hacia atrás, cómo hicieron que cuando tengo un objetivo, cuando tenemos un proyecto, una meta, mi cerebro piensa en automático en ingeniería inversa. Y se enfoca en crear los procesos y de los procesos creo el sistema para cumplir esa meta, porque las metas se llenan de acciones, no de intenciones. Y cuando me gradué, tomé ambos principios, el del briefing book, la planeación detallada de mi calendario, y esta preparación de briefing books ya no es solo entonces para una presentación o para un debate como antes. Esto es el sistema que sostiene cada aspecto de mi vida y de mis proyectos. Como parte de conocer los detalles y ser más eficiente, este concepto de tener toda la información centralizada y organizada en un briefing book lo llevé al siguiente nivel y ahora esos briefing books se convirtieron en mi segundo cerebro digital. La idea de un segundo cerebro es tener un lugar donde cada detalle, cada idea, cada proyecto y cada proceso estén en un mismo espacio, centralizado y accesible y ordenado. Y se llama segundo cerebro porque no solo es un archivo digital, es una extensión de mi mente. La ciencia detrás de un segundo cerebro está en liberar espacio mental para poder tener más libertad, más creatividad. Hay estudios en neurociencia que muestran cómo tener demasiada información pendiente en nuestra mente, tratando de recordarlo todo, al final genera una sobrecarga cognitiva. Porque cada dato, cada tarea suelta o cada pendiente es un proceso abierto en tu mente, algo que consume energía mental sin que te des cuenta. Al tener un segundo cerebro, eliminas esa carga y puedes enfocarte mejor porque ya no estás preocupado por recordar detalles o por estar buscando información. Todo está en un solo lugar. Y construir tu segundo cerebro es como construir tu lugar de trabajo, tu oficina digital. Y como cualquier espacio de trabajo, hay 2 posibilidades. Entrar a tu oficina y que esté tirada con miles de asuntos, miles de papeles, miles de correos y documentos por todas partes. O puedes entrar a una oficina en donde en tu escritorio están puestas las carpetas con lo que tienes que hacer ese día, con tus briefing books y revisar precisamente lo que tienes que hacer ese día y nada más. Es lo mismo con tu segundo cerebro. Y antes eran briefing books impresos, pero cuando cambié mi relación con la tecnología, me empecé a dar cuenta que la tecnología no es solamente un medio para guardar o almacenar información. Es una herramienta para pensar. Es como una bicicleta para la mente. Y una vez que aprendí a usar la tecnología correctamente, mejoraron mis habilidades creativas y eso al final acelera tus acciones, acelera tus metas y nos acelera en la empresa para ir más rápido de lo que iríamos si no tuviéramos esta herramienta establecida. Y al hacerlo digital, puedo ir más allá de almacenar o de solo consultar información. Ahora tengo procesos automáticos, recordatorios y una estructura flexible que se adapta a cualquier proyecto, ya sea un lanzamiento en mi empresa o algo tan creativo como la escritura de mi segundo libro o de mi novela o una meta personal. Cada sección de mi segundo cerebro en Notion está diseñada para funcionar como parte de un sistema.
y nos mantiene a todos enfocados en el mismo material, porque hay cosas que vienen de diferentes direcciones. Y quiero compartir este segundo cerebro porque aunque no todo mundo va a escribir libros o no todo mundo va a tener una empresa o lanzar productos físicos y crear experiencias y productos digitales, esto es un modelo. Y no importa quién seas, a qué te dediques o en dónde vivas, vas a tener días que son impredecibles, días que son muy ocupados, días que son más divertidos o entretenidos y días de trabajo duro. De hecho, para este episodio desarrollamos un descargable con las notas de estos conceptos, tanto de estos principios, del método y del sistema, y son notas con las que puedes empezar a prepararte y tomarte esto en serio y sí imprimir estas notas. Y no solamente dejarlo como haber escuchado un podcast, te recomiendo imprimir estas notas que no son para leerlas solo una vez, son para imprimirlas y tomarte el tiempo de estudiarlas, de cuidar los detalles y de leer con atención, de utilizar un marcatextos y marcar lo que resuena en ti. Te recomiendo usar un marcador para subrayar esos conceptos de lo que quieres implementar de este episodio, de lo que quieres repasar, de lo que quieres reforzar. Marcar esas partes que encuentres más útiles. Tener estas notas a la vista te ayuda a integrar realmente estos principios en tu vida. Te permite tenerlos presentes y actuar en consecuencia. Para obtener estas notas del episodio es súper fácil, son gratuitas. El link para descargarlas está en la descripción del episodio. Entonces te recomiendo ir a descargarlas mientras sigues escuchando esto. Y el punto de todo esto es que necesitas un método electrónico, impreso, lo que funcione para ti. Yo tengo un método que ha funcionado por mucho tiempo. Hay muchos otros métodos porque cada día necesitas saber. Necesitas saber en dónde necesitas estar, qué se supone que debes de hacer, con quién lo vas a hacer, qué se requiere de ti, qué quieres lograr. Suena simplista, pero es realmente importante planear tu día a detalle si quieres maximizar el efecto de tus esfuerzos para tu trabajo y todas esas actividades y juntas y reuniones. Vas a desempeñarte mejor y vas a inspirar más confianza si piensas por adelantado. ¿Qué quiero lograr en esta llamada? ¿Por qué tal persona pidió reunirse conmigo? ¿Cuál es su objetivo conmigo? A eso se le llama estrategia y requiere tácticas. Y entre las tácticas está ser organizado y tener la información lista en tus manos. Para mí eso está en mi segundo cerebro. Si eres organizada, organizado, de hecho ahorra tiempo. Porque no vas a estar apresurándote o corriendo, no vas a estar en pánico porque no pasaste la noche antes pensando en eso, porque no reuniste los papeles o los documentos todos juntos y termina ahorrándote tiempo. Vas a estar más relajada y más relajado y vas a estar mucho más dispuesta y dispuesto a actuar según lo que pase y suceda durante el día. Te vas a sentir más como en control y no apurándote y no pasando la última hora viendo qué hacer. Tener un segundo cerebro digital en Notion también me permite trabajar con claridad en lugar de improvisación. Y cualquier meta que tenga, desde un lanzamiento hasta una nueva idea, entra en este segundo cerebro. Esto me permite aplicar esa ingeniería inversa y crear el proceso. Y cada día, cada mañana, ya no tengo que adivinar qué sigue, ya no tengo que perder tiempo buscando entre papeles o buscando entre notas o buscando entre libretas o recordatorios dispersos o desordenados. El sistema está ahí, cada detalle donde debe de estar y eso me da eficiencia. Un segundo cerebro realmente no es solo una herramienta, es la diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Es la diferencia entre cumplir objetivos porque tienes un sistema que te respalda o quedar atrapado en tareas que solo te mantienen ocupado. La razón por la que en Alfonso Aguirre Corp podemos estar desarrollando nuestros proyectos y nuestros lanzamientos y con una novela y logrando estos resultados a la velocidad que estamos yendo es porque tenemos un segundo cerebro y porque eso nos facilita esa transición de contextos. Si estás pasando de una situación a otra y necesitas intercambiar tu cerebro, necesitas intercambiar tu mente, esto se llama transición de contextos. La transición de contextos es la habilidad de compartimentar lo que tienes que hacer que te permite pasar eficientemente de una tarea a la otra. También te prepara mejor para cuando necesitas improvisar. Y por la naturaleza de mi trabajo constantemente tengo que intercambiar esos cerebros e intercambiar
mis herramientas. Y solo voy a enfatizar cómo adelantarte a pensar de manera anticipada, visualizando cómo van a ser esos diferentes eventos, visualizando cómo son esas diferentes actividades y diferentes temas, preparándote. Esa es la manera de poder hacer transición de contextos. Si tienes una junta en tu trabajo en la mañana, no solo te presentes, piensa con anticipación, al menos un día antes, entre más tiempo de anticipación, mejor. ¿Qué es lo que vas a contribuir? ¿Qué es lo que se requiere de ti? ¿Por qué te invitaron? ¿Qué preguntas te van a hacer? ¿Qué preguntas tienes tú sobre el proyecto? ¿Quién está en tu equipo y cómo puedes trabajar mejor con ellos? Muchas personas se agotan con la transición de contextos, van de un tema o proyecto al otro y sienten que no están preparados. Y al hacer las transiciones de contexto se sienten cansados o incómodos, y no significa que esto no pasará, porque algunas cosas son muy retadoras, pero sí significa que entre más estás preparado o preparado, más puedes limitar y reducir esa sensación incómoda. Por ejemplo, según mi horario, según mi calendario, cuando hago una transición de 1 hora, por ejemplo, editando mi libro, a después 2 horas para crear el concepto y diseño de un nuevo journal de colección, y después 2 horas de una estrategia de un lanzamiento de un programa digital, esto es posible gracias a nuestro segundo cerebro, porque al minuto de hacer esa transición ya tengo el material listo, ya tengo el material actualizado. Y me muestra en qué enfocarme, me muestra qué hay que hacer, me muestra cuál es el último avance. Y tal vez llega alguien, por ejemplo, a una reunión que no sabías que iba a estar y te sorprendes, pero eso se trata de limitar las sorpresas lo más que puedas, de tal manera que sepas a lo que estás entrando. Y vamos a ver una muestra. Este es un ejemplo de un segundo cerebro que me explica lo que hago y me explica el contexto, y cuando lo reviso tengo tiempo para hacer preguntas y decir, ok, necesito más información sobre esto. O, a ver, esta persona que voy a conocer no la había conocido ya antes porque me resulta un poco conocida y no está detallado, pero sí distingo y recuerdo haberlo conocido en alguna parte. Entonces tienes oportunidad de prepararte. Y la preparación ayuda incluso en días muy ocupados como este, porque te prepara para lo que se supone que tienes que esperar del día. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo fue un día específicamente el 12 de febrero de 2024 y qué pasó esa semana. El lunes 12 de febrero me desperté a las 6 de la mañana. Esta semana estaban pasando diferentes cosas al mismo tiempo. Por un lado, estábamos finalizando la última semana de Academia de Escritores, mi programa para escribir un libro. Y entonces, este lunes a las 6:30 de la mañana, dediqué 1 hora y 15 minutos a terminar mis notas para la última clase de ese jueves. Entonces mi mente estaba en esa 1 hora y 15 minutos completamente en pensar cómo explicar el proceso de terminar de editar tu libro después de haber terminado tu primer manuscrito, y cómo encontrar un editor, cómo encontrar una editorial. A las 7:45 de la mañana estaba en la revisión de otro programa digital. Estábamos preparando Marca Personal 360, que estábamos cerca de lanzar, y faltaban semanas y había que planear podcast y había que planear una estrategia de contenidos, el material. Después, a las 9 de la mañana, fue algo como más artístico, por así decirlo. Esa semana estábamos terminando el diseño y el concepto del primer journal que lanzamos a inicios de año, y ese día a las 9, parte del trabajo que se requería era tomar el trabajo creativo previo de los días anteriores y terminar de aterrizar el concepto que terminó, como ya sabemos, siendo Nuevos Comienzos. Entonces, el manejo del tiempo es muy importante en semanas como estas, en las que tenemos altas expectativas creativas y también logísticas. Cuando estamos creando cosas nuevas en la empresa, cada hora cuenta, cada hora de mi atención es muy valiosa. Ese día a las 11 de la mañana tuve una junta con mi equipo. Esa es nuestra reunión semanal. Después a la 1:15 tuve un traslado de 15 minutos. Todos mis traslados están programados porque a la 1:30 p.m. tenía una cita para ver un departamento que de hecho es el departamento en el que ahora vivo. Y después a las 2:45 p.m. tenía agendado comprar un regalo porque ese día era el cumpleaños de uno de mis mejores amigos.
A las 3:15 tuve cita con mi dentista y terminando de 4:45 a 5:45 tuve un traslado que fue un traslado de exactamente 1 hora porque tenía una cena en Monterrey, más noche, más tarde. Y para no llegar corriendo tuve ese traslado antes. Y antes de la cena, llegando a Monterrey, antes de la cena a las 6 p.m. en punto, tuve una llamada de revisión y preparación porque al día siguiente, el martes, tenía el pitch o la presentación de mi novela con mis editores de Penguin Random House, que es mi editorial. Entonces, esta llamada a las 6 de la tarde fue para revisar la presentación, porque para la presentación mi equipo y yo diseñamos todo un concepto visual. No es algo que nos pidieron, pero yo no quería nada más como llegar y dar un pitch a mis editores y decirles como que ahí está el libro y ya. O solo platicar como si no me hubiera preparado. Quería que percibieran todo lo que había detrás. Quería que si los demás autores solo daban un pitch normal de su libro, yo quería demostrar que esto es muy importante para mí y que hubo preparación detrás. Y esta presentación quedó increíble. Escogimos colores, imágenes y a todo le dimos el mismo tono y el estilo. Queríamos que los editores captaran visualmente cómo es la historia. Y también tenía que ensayar qué iba a decir cada minuto de ese pitch. Después tuve otro traslado de 25 minutos y en la noche fue la cena de cumpleaños de Víctor, de mis mejores amigos. De esa cena regresé a las 10 exactas de la noche y fue otro traslado de 1 hora a mi casa. Después, el siguiente día, desperté también a las 6 de la mañana y tuve un traslado de 1 hora al aeropuerto. A ese traslado se sumó Mariel, también de mis mejores amigas. También es empresaria digital y es ex socia en mi empresa de suplementos. Los dos vendimos todas nuestras acciones de esa empresa hace casi ya 2 años. Y ese día teníamos el mismo vuelo y por eso nos fuimos juntos. Y después del traslado tuvimos 1 hora de espera de abordaje en el que ya tenía en mi segundo cerebro lo que tenía que estudiar para el pitch de mis editores y el material que tenía que repasar durante el vuelo. Y el vuelo fue de 10 de la mañana a 11:30. Aterricé y tuve otro traslado de 1 hora y media ya en Ciudad de México. Y de 1:30 a 3 tuve tiempo para las últimas preparaciones y a las 4:30 estaba listo. Estuve a esa hora con el director editorial de Penguin, con la directora de la división del género literario de mi libro, también con mi editora y con mi agente literaria. Y ese pitch duró exactamente 30 minutos. Teníamos programado de 4:30 de la tarde a 5 en punto. Y ya había ensayado, ya tenía toda la presentación, ya tenía todo en mi segundo cerebro y tenía posibles preguntas, lo que tenía que decir y lo que tenía que anticipar. Y el resultado de ese pitch fue sí. Ahí decidieron comprar los derechos de la novela y ahí mismo determinaron la fecha de publicación, que es marzo 2025. Terminando, tuve una llamada con mi agente literaria de 5 a 5:25 para comentar todo lo que había sucedido y para abordar detalles de qué procedía y los siguientes pasos, los detalles del contrato. Después de 5:25 a 5:50 revisé nuevamente avances y notas de mi clase de Academia de Escritores. Y de 5:50 a 6, esto solo duró 10 minutos, tuve una actualización de estatus de uno de nuestros proveedores de fabricación del journal. Después de 6 en punto a 7:15 me preparé, me volví a bañar, me volví a alistar y me puse un blazer azul que de hecho es de mis favoritos. Solo lo he usado esa vez porque fue una ocasión especial. De 7:15 a 7:30 tuve otro traslado y a las 7:30 llegué al Hotel St. Regis en la calle Reforma, todavía esto en Ciudad de México, porque esa noche fue la cena anual de autores. Es el encuentro anual de la editorial Penguin y es mi evento favorito en todo el año. Honestamente es un evento que se siente muy exclusivo. He ido en total 2 veces, ya se acerca el 3er año que estoy con esta editorial y es una noche en la que nos reunimos los autores de todo el país, de todos los géneros, y es una noche muy elegante y está diseñada como para hacer networking,
para encontrarte otra vez con amigas y amigos que tienen su propio libro. Muchos de estos autores son novelistas, empresarios, escritores de ficción, otros son de no ficción. Entonces encuentras a grandes empresarios de México, encuentras autores de ficción que ves por todas partes y siempre es bueno ver caras conocidas y conocer nuevas. Ahora, sé que al escuchar este horario suena como una lista interminable de actividades y reuniones, pero ahí es donde mi segundo cerebro hace la diferencia. Aunque cada hora estaba llena de tareas importantes, realmente no había estrés por encontrar tiempo de preparación, no había estrés por improvisar. Al contrario, todo ya estaba listo, porque para cada una de esas actividades ya había hecho el trabajo de anticipación. Mi segundo cerebro es como ese asistente en quien confío para asegurarme de que cuando llegue el momento de la reunión o cuando llegue el momento de la presentación, yo ya esté preparado. No tengo que estar corriendo de una actividad a otra pensando en cómo improvisar o en qué decir, porque el trabajo ya está hecho desde antes. Gracias a este sistema es como puedo mantenerme tranquilo y enfocado, incluso en días llenos y ocupados como este. Y entonces si tengo una presentación o reunión importante, ya tengo las notas, ya tengo los objetivos, tengo los puntos clave a la mano y eso es lo que me permite avanzar de una actividad a otra sin sentirme saturado, de poder hacer esta transición de contextos, porque no estoy empezando de cero. Tener un segundo cerebro significa que por muy ocupada que esté mi agenda, puedo estar en control. Porque cada actividad tiene su tiempo, su preparación y me da una sensación de paz y mucha claridad para enfocarme en lo que realmente importa en cada momento. Y todo eso estaba planeado con anticipación. Desde el domingo siempre queda la agenda final y definitiva y una semana como esta no se diseña toda un domingo. El domingo es más como una revisión de prioridades, porque la mayoría de las cosas ya están agendadas previamente con anticipación de semanas o de meses. Por ejemplo, en nuestra planeación 2025 ya está determinada la fecha de lanzamientos de nuestros programas, semanas de campañas, fechas de los journals que lanzaremos durante el año, ya está el lanzamiento y semanas de la novela que sale en marzo y si tengo vuelos o traslados ya está todo siempre en mi calendario aunque falten meses. Y eso nos facilita que, por ejemplo, mis clientes de consultoría 1 a 1 puedan tener un link en el que ellos pueden agendar nuestras sesiones o nuestras llamadas en esos espacios que tengo libres o en los espacios que tengo dedicados a tiempos de consultoría o de mentorías. Y eso es posible gracias a la antelación, gracias a la anticipación de nuestra agenda, a la anticipación de nuestros tiempos. En mi mente biológica, en mi cerebro, antes operaba en términos como de 6 meses. Esa era la manera como que en la que medía el tiempo, en semestres. Me acostumbré mucho a los semestres de estudiante. Pero ahora opero bajo la medición del tiempo de 12 semanas. 12 semanas son 3 meses, es decir, 90 días. Porque si nos ponemos a pensar, realmente medir el tiempo en un calendario de 365 días es algo mental, es algo que inventamos, algo que decidimos hacer. Y todos conocemos esa sensación de año nuevo, esa sensación de final de año que sientes que estás terminando y planeas y evalúas y te preparas con mucha energía en año nuevo. Pero eso es algo mental, eso es algo inventado. Entonces, operar bajo años de 12 semanas ahora me permite tener como 4 años nuevos cuando los demás tienen solo 1. Entonces el tiempo se convierte en una herramienta y te das cuenta de que puedes lograr en 12 semanas lo que otros se toman un año entero en intentar. Porque la forma en que medimos el tiempo, a final de cuentas, es una elección y esa elección cambia cómo piensas y cómo actúas. Entonces los domingos es como, ok, a ver, ¿qué está ya agendado para esta semana? Pero ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Qué queremos lograr? ¿Cuáles son nuestras expectativas? Porque mantenerte organizado va a ayudarte a trabajar inteligentemente y a no perder la vista de lo que es importante para ti, para tus valores, para tu misión y ayudarte a ser más productiva y más productivo. Y es parte importante de quién eres.
Algo que veo mucho es que llegan personas conmigo y me cuentan una idea de producto, un producto físico, un producto digital, o la idea de un libro, un proyecto creativo, y me lo cuentan con mucha emoción. Mi pregunta favorita es, a ver, me encanta, pero enséñame tu briefing book, enséñame tu segundo cerebro. Y solo recibo como una respuesta de duda y entonces es como, bueno, ok, pero no tienes briefing book, pero ok, ¿cuándo lo quieres lanzar? ¿Cuándo lo quieres tener terminado? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es el proceso? Y siempre escucho respuestas como, pues estaba pensando y entonces, y al instante puedo darme cuenta cuando hay compromiso y cuando no lo hay. Siempre puedo darme cuenta cuando un proyecto tiene planeación porque hay un briefing book impreso o un cerebro digital, y se nota cuando una persona tiene ese material porque está organizado o porque está planeando realmente hacer que suceda ese proyecto. Pero también puedo darme cuenta cuando no, porque no hay respuestas para esas preguntas que son básicas, como la fecha de lanzamiento, la fecha en la que quieres terminar tu proyecto. Y sí veo que muchas personas avanzan sin una fecha fija, sin un plan concreto o sin un sistema definido, y tienen como que todo en el aire. Y para mí es súper evidente y observo cómo eso impacta en su avance, dejando muchas decisiones sin tomar y como muchos objetivos sin dirección. Y no es sorpresa que si todo está en la mente, entonces se van creando dudas, se van creando y creciendo los miedos, porque no se toman las decisiones, entonces no hay progreso y por eso no avanzan esos proyectos. Si no tienes una planeación, una organización de la información, si no conoces los detalles, no se va a ir nunca ese miedo de empezar. Nunca vas a dejar de sentir esa incertidumbre. Si no tienes una planeación, ¿cómo quieres avanzar en el proceso si no lo tienes? En el trabajo que tuve mientras era estudiante universitario, vivíamos y funcionábamos gracias a los briefing books, porque no es una práctica solo académica. Los briefing books están en cualquier área profesional y cualquier proyecto creativo. Y yo ahí desarrollaba briefing books para controlar una ciudad entera con un enfoque empresarial. Y cuando este alcalde terminó su gestión, él regresó a sus empresas. Y entonces yo estaba en mi último semestre, me quedaba ese último semestre como estudiante, pero de haber terminado un trabajo tan intenso 24/7, tenía toda esta energía y mucha estamina. Y entonces ese último semestre, cuando iba a presentar mi examen profesional, tenía un briefing book. Ese mismo último semestre es cuando escribí mi primer libro y todo estaba organizado en un briefing book. Y esa fue la gran diferencia. Yo llevaba más de 10 años intentando escribir un libro y hasta que implementé un sistema bien estructurado, logré terminarlo. Y es lo mismo, es el mismo sistema que ahora implemento para mis libros y para cualquier proyecto, ahora digitalizado en un segundo cerebro. Después, cuando me gradué y lancé al mercado mi primera empresa de suplementos, fue casi un año en lo que teníamos listo etiquetas, ingredientes, códigos de barras, investigación de proveedores, la estrategia, y estaba también todo en un solo lugar. Porque la información es una parte muy grande de todo lo que hacemos. Cualquier cosa que quieras lograr, ejecutar un proyecto, encontrar un nuevo trabajo, aprender una nueva habilidad, escribir un libro, lanzar un producto o empezar un negocio, requiere que encuentres y que pongas en uso la información correcta. Y tu éxito profesional, la calidad de tu vida, depende directamente de tu habilidad de manejar la información de manera efectiva. Y en lugar de empoderarnos, esta sobrecarga de información la mayoría de las veces nos drena. Y entonces la sobrecarga de información se convirtió en cansancio de información, que agota tus recursos y que te deja con una sensación de ansiedad. Y parece muy contradictorio porque esa no era la intención. Se supone que el acceso a toda la información que nos da Internet se suponía que nos iba a poder educar. Se suponía que nos iba a informar, pero en lugar de eso, en lugar de riqueza de conocimiento, se está creando un mundo con un tipo de pobreza de atención.
Hay un estudio que hizo la compañía Microsoft, los creadores de Windows, en el que encontraron que en promedio pasamos en nuestro trabajo o nuestra empresa, pasamos 76 horas al año solamente buscando notas, solamente buscando archivos, solamente buscando información entre documentos y correos. Y solamente el 56% de las veces encontramos esa información requerida para hacer el trabajo. Ese es un gasto y es una energía muy grande de tiempo. Entonces ya podemos dejar de pretender y es tiempo de aceptar que no podemos usar solo nuestro cerebro para guardar y organizar y planear todo lo que tenemos que saber y todo lo que tenemos que hacer, porque ese no es el trabajo de un cerebro. Tenemos que aceptar y reconocer que las demandas intelectuales de este mundo moderno incrementan cada día, cada año, pero queremos seguir usando el mismo cerebro que se desarrolló hace 200,000 años, que es cuando los humanos modernos surgieron, y después nos preguntamos por qué no funciona. Porque cada minuto, cada pequeño esfuerzo y cada energía que gastamos tratando de encontrar notas o buscar información o acordarnos de cosas pendientes es energía no utilizada en hacer lo que solo los humanos podemos hacer, que es inventar nuevas cosas, escribir nuevas historias, colaborar, hacer equipo, escribir libros, lanzar productos, hacer una planeación, probar y experimentar hipótesis en tu empresa. Cada minuto gastado en hacer malabares en nuestra mente nos deja menos tiempo para crear, para inventar, para imaginar. Y entonces también nos queda menos tiempo para cocinar o para tus hobbies, o para descansar, o para simplemente pasar tiempo con las personas que quieres, con tranquilidad, porque sabes que todo está en un solo lugar. Entonces es como tomar la información que tenemos, la información que valoramos, empaquetarla y enviarla a través del tiempo a nuestra versión del futuro. Es ayudarle a esa versión de mañana para cuando llegue la oportunidad, para cuando llegue y surja, ya sea cambiar de trabajo o sentarte a hacer tu planeación estratégica, o dar una presentación, o escribir un libro, o crear un diseño, lanzar un nuevo producto, o empezar un nuevo negocio. Ya vas a tener acceso a ese material que necesitamos para tomar buenas decisiones y tomar acción efectivamente. Y todo empieza con el simple acto de escribir las cosas. Uno de mis maestros, de los mejores maestros que tuve, la primera clase regañó a muchos que no estaban tomando notas durante la clase. Y a partir de ahí se encargó de siempre recordarnos en cada clase que la memoria es la libreta de los tontos. Y muchas veces me doy cuenta que muchas personas están como desesperadas porque necesitan un sistema para poder manejar estos altos volúmenes de información que recibimos en nuestro cerebro y que cada día va en aumento. Y al final, los que entienden y aprenden cómo utilizar y sacarle provecho a la tecnología y masterizar el flujo de información que llega a sus vidas son los que van a estar mejor preparados y mejor preparadas y más empoderados para obtener los resultados. Y los que van a tener esa herramienta de pensamiento para alcanzar lo que sea que se propongan. Y al mismo tiempo, los que continúen confiando solamente en su cerebro biológico y en sus checklists van a estar cada vez más agotados y sobrepasados por el crecimiento exponencial y explosivo de la vida diaria y la complejidad de los días y la complejidad de nuestras metas. Esto no se trata de estar listo o no estar lista. Se trata de qué tan comprometido, qué tan comprometida estás con hacer lo que se requiere para cumplir lo que quieres. Y entonces, en esto hay principios, hay un método y también hay sistemas. Un sistema, en pocas palabras, la meta es el destino y el sistema es el viaje. Un sistema es definido como una colección de elementos o componentes que están organizados para un propósito común. Uno de los mentores que tuve en mi empresa hace 4 o 5 años tenía esta historia y experiencia de cuando él había sido estudiante universitario hace décadas. Uno de esos primeros trabajos que tuvo cuando él era estudiante fue trabajar en McDonald's para completar con sus gastos en ese entonces. Por muy sorprendente que suene, nos contaba que desde el día 1, aunque no supiera nada y sin ninguna receta, lo pusieron a cocinar, sin ninguna capacitación. Y esto fue posible
porque en McDonald's había un sistema en el que ponía las carnes a cocinar en la parrilla y sonaban las alarmas cuando las tenía que voltear. Había alarmas cuando había que sacar las papas fritas del aceite. Había pistolas especiales para poner la cantidad correcta de mayonesa en cada hamburguesa. Y así en cada parte del proceso de cada alimento que produce la empresa. Y en ese caso, un sistema le ayuda a esa empresa, a McDonald's, a que los empleados solo tienen que estar haciendo las tareas correctas en el momento exacto en el que se tienen que hacer. Y no hay manera de equivocarse. Por eso un sistema te soporta cuando estás distraído. Un sistema te soporta cuando estás desconcentrado. Un sistema te soporta en esos días. Y también un sistema te impulsa y te acelera los días que te sientes fuerte y decidida y decidido. Porque tu cerebro es para tener ideas, no para guardarlas. Y esto no se trata solo de tomar notas. Tener un segundo cerebro es como tener un socio o un confidente muy confiable. Porque cuando no recuerdo algo, siempre me recuerda. Cuando siento que me pierdo un poco en la dirección que vamos, me recuerda a dónde vamos. Cuando estoy como bloqueado o sin ideas, me muestra mi material y las ideas que anticipé para ese momento y sí llevar a cabo ese proyecto. También entre 2019 y 2020, cuando lancé mi empresa de suplementos, éramos 3 socios, los 3 estábamos en la operación y desde el día 1 me parece que empezamos siendo 5 personas extras en el equipo y yo dirigía la empresa. El reto en esto era alto, las expectativas eran altas y el equipo fue creciendo a 6, 8, 10, 15, 17 personas y mi trabajo era muy claro. Yo tenía que hacer que la empresa creciera. Y una de las primeras cosas que creamos en nuestros sistemas fue una sección en nuestro segundo cerebro. Esa sección se llamaba 10 Numbers, 10 números, en el que el staff y el equipo se aseguraba de tener los números importantes de la empresa a primera hora de la mañana para poder saber que estaba bajando, para poder saber que estaba subiendo, para poder saber en un instante qué estaba pasando en la empresa y con eso iniciábamos el día. Y durante ese periodo, dirigiendo esa empresa, leí todos los libros que pude sobre estrategia, sobre organización, sobre planeación. Tuve mentores y esto es prepararte, esto es parte de conocer el reto. Y honestamente, cada semana, cada mes, cada trimestre, implementaba sistemas nuevos y prácticas que encontraba en algún libro o algún método que me recomendaba algún amigo empresario o algún amigo CEO o director. Y agradezco a mi equipo porque siempre estaba actualizándose junto conmigo con estos sistemas que yo quería probar e implementar estos métodos nuevos todo el tiempo. Y no todo funcionaba y eso estuvo bien porque significa que fui descubriendo lo que sí funciona para mí y para mi equipo. Y fue una época muy intensa. Crecer una empresa que prácticamente no requirió nada de inversión o que requirió muy poca inversión para el primer inventario. La inversión más bien fue tiempo y cerebro y crecerla, hacer una empresa que creció exponencialmente fue una experiencia para mí muy intensiva. Y durante esos años aprendí más de negocios, más de liderazgo de equipos, más de organización y planeación, más que en mi universidad, más que en cualquier libro, más que cualquier otra experiencia. Tener una empresa con 17 personas directamente bajo tu cargo y siendo tu propia empresa y explotando en ventas es algo que no puedes comprar o haber aprendido en ningún lado. Y después de manejar un presupuesto de gastos tan alto, con un presupuesto de ingresos de más de 9, 10 millones de pesos. Y más que el dinero, fue la posibilidad de experimentar con recursos, con un equipo, métodos para organizarnos. La oportunidad de experimentar con plataformas, con un equipo entero experimentando qué sí funciona y qué no, pero no nada más en la teoría, sino en la práctica. Y esa es la razón por la que en Alfonso Aguirre Corp tenemos estos principios y esa es la razón por la que podemos avanzar y crecer y ejecutar de esta manera nuestros proyectos. Al vender mi empresa de suplementos, sí vendí la empresa, pero el conocimiento se queda. Y la experiencia se queda y se aplica. Y desde entonces toda esta expertise está enfocada 100% en Alfonso Aguirre Corp. Por eso podemos ir a esta velocidad y con estos resultados. Porque hay años de ir perfeccionando nuestro sistema. Hay años de ir perfeccionando nuestra implementación. Años de perfeccionar nuestro segundo cerebro. Porque aprendí a masterizarlo. Y masterizar significa integrar.
Integrar es convertirte en alguien íntegro. La integridad es empezar y cumplir el trabajo duro y terminar. Es hacer lo que dijiste que ibas a hacer. Y al final es como un compromiso contigo mismo, contigo misma. Porque si no puedes confiar en que tú harás lo que dices, al final no te queda nada. Y la integridad no es algo que se nota de inmediato, no es algo que puedes ver en una lista de tareas tachadas, pero con el tiempo se convierte en tu base de quién eres y tu base de cómo avanzas. Tener integridad me quita la carga de tener que recordarme a mí mismo lo que debería estar haciendo porque ya lo sé. Es vivir de acuerdo con lo que ya estableciste como importante para ti. Y eso me da una paz muy grande y muy increíble, porque terminar lo que empiezo, cumplir lo que digo, ser constante en mis propios compromisos, me permite avanzar sin detenerme cada vez a cuestionar si estoy en el camino correcto. Y no hay dudas, porque sé que cumplo. Esa sensación de firmeza y de ir con todo hasta el final es algo que te cambia. Y he aprendido que cumplir con lo que digo no solo me da tranquilidad, sino que también me permite avanzar sin dudar. Porque sé que cuando me comprometo a algo no lo abandono. Y puede sonar básico, pero en el día a día esa es la clave que hace la diferencia. Presentarte a lo que ya decidiste, presentarte a lo que planeaste. Porque al final la integridad no es para nadie más, es para ti misma y para ti mismo. Es saber que puedes contar contigo para cumplir. Y lo que tú quieres es ser la persona que hace que sucedan las cosas. Puede ser un empresario, puede ser un escritor, puede ser lo que tú quieras que tengas en mente. Pero usa este adjetivo y di, soy un escritor, pero un escritor que hace que sucedan las cosas. Soy un empresario, pero un empresario que hace que sucedan las cosas. Soy un creativo, pero un creativo que hace que sucedan las cosas. Usa esta etiqueta en tu profesión, porque hacer que sucedan las cosas es simple. Te preparas, planeas, te organizas, conoces los detalles, ves algo que hay que hacer y lo haces. No esperas la señal perfecta ni que alguien más lo haga. Te lanzas. Y te deseo que te guste ver los resultados, que te guste sentir que estás avanzando. Cuando tienes una meta, cuando tienes algo que te importa, no se trata de imaginar cómo sería si lo hicieras. Se trata de tomar acción y hacer que pase eso. Significa moverse un paso a la vez, pero con constancia. Porque al final el trabajo que haces es lo que queda, es lo que construye. Y eso es lo que me gusta, saber que cuando me propongo algo no queda en la idea, sino que se convierte en algo real, en algo tangible. Entonces hazlo lo mejor que puedas y cuando trabajas duro y lo das todo en eso que estás haciendo, sientes satisfacción. Te vas a sentir que cumpliste con algo, que cumpliste un propósito o que tal vez hiciste una diferencia en el mundo. Y esa sensación siempre es increíble. Que hiciste todo lo que pudiste para hacer el trabajo que se tenía que hacer. Esa sensación de paz mental, esa sensación de estrategia y preparación no aparece por arte de magia y no aparece porque decides simplemente ser más organizado. Eso es algo que se construye paso a paso con un sistema. Y yo sé que desde afuera parece que simplemente soy súper organizado, pero la realidad es que tengo todo esto, todo este sistema que me impulsa y que me mantiene enfocado. Voy a dejar el link de Segundo Cerebro en la descripción de este episodio. Segundo Cerebro es un programa intensivo en el que te voy a enseñar a construir y organizar este espacio de trabajo, tu segundo cerebro en Notion, con todo este método que no encontrarás en ningún otro lado. Mi objetivo es que te quites la sensación de desorden y que te quites la sensación de frustración y que te conviertas en alguien inteligente, alguien estratégico, alguien preparado, porque no puedes despertar y solo improvisar. Esto se trata de crear tu briefing book digital, tu segundo cerebro, tu sistema, para despertar y saber exactamente qué hacer, para empezar el día con claridad, no con la ansiedad de miles de pestañas y miles de mensajes pendientes y checklists infinitas que tachar. Yo lo veo como si tuvieras un asistente personal, un sistema confiable que te muestra qué hacer, en qué enfocarte, en dónde estar y que tiene tu material, tu preparación en un solo lugar. Porque lo que queremos es evitar la frustración de hacer mucho pero avanzar poco y que siempre tengas el próximo paso súper claro y que evites la trampa de las urgencias falsas.
y puedes usar mis templates. No necesitas empezar de cero ni perder tiempo armando tus sistemas. Puedes utilizar los templates que usamos en Alfonso Aguirre Corp para cada aspecto de tu vida y para cada aspecto de tus proyectos. Son los templates que yo utilizo para llevar un flujo de información y un trabajo eficiente, productivo y creativo. Y también te guiamos con tutoriales paso a paso para que entiendas exactamente cómo sacarle el máximo provecho desde el día 1. Y eso se trata de que una vez que ves lo que es posible con tu segundo cerebro y entiendes cómo funciona realmente, igual que yo, no vas a querer soltar tu segundo cerebro nunca. Los cupos a este programa son limitados, es una experiencia única y en el link que dejé en la descripción del episodio, ese link es para unirte a la lista de espera. Estamos a días de comenzar y realmente no tener un sistema es como si viajaras a un país nuevo sin un plan. Entonces no sabes a qué hora salir al aeropuerto y llegas corriendo y casi pierdes el vuelo y al aterrizar no tienes ni idea de cómo llegar a tu hotel. Y cada día de tu viaje pierdes horas decidiendo qué hacer, horas pensando qué lugares visitar. Y sabes que hay cosas increíbles en la ciudad y en el país, pero estás improvisando traslados y estás improvisando lidiando con la frustración de no tener claridad. Y sí, a lo mejor disfrutas algunos momentos, obviamente, pero al final gran parte del viaje lo pierdes en el caos y en el desorden. Y después terminas el viaje y cuando estás de regreso te das cuenta que no disfrutaste tanto y que no viste los lugares que querías. Pero tener un sistema es lo opuesto. Es como si viajaras con tu itinerario, con un itinerario que a ti te gusta, que sabes lo que te emociona, que te emocionan los lugares a los que vas a ir. Y no hay ningún lugar que se te hace aburrido o cansado o innecesario porque al contrario, tú elegiste lo que te interesa y con horarios que funcionan para ti. Y entonces no te encuentras perdida ni perdido ni improvisando porque ya sabes dónde está todo y ya sabes qué sigue. Y eso es lo que te permite disfrutar cada experiencia de ese viaje y aprovechar cada momento. Y al final lo que te queda es un viaje inolvidable y bien aprovechado. Y lo que quiero que veamos es que así es el trabajo, así es nuestra vida también. Así son nuestros proyectos. Sin dirección, tu vida se vuelve reacción. Sin un plan, solo hay distracción. Quieres claridad, no ansiedad. Quieres constancia, no improvisación. Porque la vida no se trata de correr, se trata de saber a dónde quieres llegar. Y un sistema no es solo orden, es libertad, es decidir antes, es prepararte, es conocer los detalles para no estar dudando después. Es vivir enfocada y enfocado, no atrapados. Y es saber qué sigue y hacia dónde vas. Porque sin planeación nunca vas a empezar, pero sin organización nunca vas a terminar. Porque al organizar tu vida, controlas tu tiempo y organizar no solo obviamente es tener un calendario lleno, es decidir en qué gastar la moneda de tu vida, que es tu tiempo. Y con eso cerramos este episodio. Imprime estas notas. El link para descargar estas notas está en la descripción del episodio. También el link para construir tu segundo cerebro está en la descripción del episodio. Y con eso nos despedimos. Gracias por ser parte de Algo Más que Contarte podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.